Acá está, grabar. Está grabando, así que ya. Vamos a empezar con la auxiliar de hoy día. Se las subimos ayer por si le echaron un ojo, si no, bueno, vamos a demostrar una fórmula, por así decirlo, que ya vieron en cálculo diferencial, pero lo vamos a dar con una aproximación distinta. Así que vamos a empezar con los dibujitos. Vamos a ponerlo en azul. Yo no soy muy buen dibujante, así que puse su imaginación, se las agradecería bastante, que son no pesado. Y vamos a tener, bueno, esto va a ser F. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser revolucionarla. Bueno, acá está Z, vamos a ver las direcciones Z, X, Y. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacerla girar por aquí. Fue un golazo mío. Yo no soy bueno haciendo círculos, pero ustedes tienen harta imaginación, como parte del curso. ¿Cierto? Tenemos acá nuestra función. Acá tenemos lo que sería f de x. Eso es una x por si acaso. Por acá también. Ta, 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 ta. Y bueno, extendiendo esta para abajo, vamos a tener como algo similar, ¿cierto? Y a nosotros nos interesa el área que queda por acá. Como vamos a hacer así, hartas rayas para ir imaginándolo ya. Nosotros, a buenas y primeras, si solo analizamos esto de ver la función f, como que no tenemos mucha información o no hay mucho por dónde afirmarse. Así que lo que vamos a hacer es hacer aparecer algo que sí conozcamos que sea, por ejemplo, una superficie. Y para esto, apoyándome en el mismo dibujito, voy a borrar acá un poquito, ya, como para ir explicándome. Lo que vamos a hacer va a ser tomar primero un sistema de coordenadas que nos acomode. Y ese va a ser las cilíndricas, pero dadas vueltas, como que las vamos a girar. Y para eso vamos a usar verde. Acá tendremos, ya, esto vamos a ponerle una vista frontal. Ahí, si yo lo veo como de frente, tendré acá el Z, ¿cierto? Y acá tendría Y. Si lo que yo hice fue como que estoy viendo el X de frente. Y lo que haremos va a ser tomar el ángulo con respecto a esto diría variar poco, que pueden como darse un poquito el lujo de lo que quieren. A mí me gusta tener el coseno en Y, así que vamos a poner el ángulo aquí. Ese puntito es un tita, ¿ya? Entonces con esto podríamos hacer la siguiente definición. El K de toda la vida va a ser el vector 1, 0, 0. ¿Ya? Tenemos nuestra primera dirección, que es la que estamos viendo aquí al frente. O sea, aquí estamos viendo al frente esta dirección, y la que tenemos en el círculo va a ser la siguiente, que va a ser la radial que normalmente se llama, que va a ser ρ, que va a ser, bueno, el 0, para que tengamos como independencia y ortogonalidad al tiro, bastante tramposo, coseno de alfa, uy, Javier Barrientos me escribió, está aquí Javier Barrientos de casualidad, me acaba de llegar su mensaje por si acaso, en caso contrario, eh, disculpen por el pequeño inconveniente, fue un problema del teclado. Como les decía, tenemos nuestro coseno, ¿cierto? Y este coseno viene de que el ángulo que estamos tomando aquí. No sé si se les entiende bien eso o quieren igual una imagen, tendría que solo dar vuelta a la cosa. ¿No? Bueno, hermoso, hermoso, ya. Obviamente, Z está en la posición del seno, así que tendremos acá, y yo me mandé un golazo que no me gusta. Seno de teta, o seno de teta, seno de teta. Ya, bacán. Con esto, ya de verdad las cosas tenemos buena parte de la pega hecha. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá yo tengo, acá, si vamos a ponerlo como en el circulito, acá y acá tenemos RO. Todo el tiempo esto es RO. RO unitario además. Así que bastante agradable. Con eso entonces, todo lo que necesitamos hacer ahora es que, bueno, es notar que esta altura, o sea, estoy como hiper subrayando, de hecho vamos a destacar, esa cosita bien destacada, es lo que queremos, vamos a borrar entre tanta línea, nos da una buena explicación. F de x, nuestra función, en la dirección ρ. Sé que es raro usar el ρ para algo que no es exactamente las cilíndricas de toda la vida, pero bueno, acá igual podemos como inventarnos la geometría.
Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que y ese vector, esto cuando yo lo vea aquí, va a ser, aquí, lo vamos a poner acá, vamos a poner un implica, entonces el x va a estar en xk, y lo pondremos acá, bueno, xk, y notamos que, primero, estos dos compadres dependen de x. S no depende de nadie, es una cosa constante. Y ρ depende de θ, con lo que nuestra parametrización, le vamos a poner una letra que a mí me gusta, sí. No, sí, es psi de x como ángulo. Pregunta, ¿se ve bien esta parte del borde? Alguien por el chat, yo igual estoy viendo como todos los videos, así que si alguien me levanta la mano, alguien no, vamos a suponer que se entiende hasta acá, pero igual de todas formas vamos a tirarnos para acá abajo. Ya, así que recuperemos acá la imagen general. Nos interesa entonces la superficie, o sea, el área. Todo, esperen, se sigue, ya, no dije nada. Perfecto. Nos interesa el área de phi. Y eso, gracias al curso y al que nos ha enseñado el profesor de cátedra, sabemos calcular. Entonces, la vamos a plantear. Vamos a tomar nuestra doble integral de la función pequeño detalle. X, notemos que X, aquí vamos a ponerle así como un pequeño rectangulito porque nunca está más en el orden. Ustedes son más ordenados que yo, bueno, como es la tablet y me pasé de la mano rayando para que se explicara bien. Notemos que X está en nuestro intervalo, nuestro dominio que va a ser A, B, A, B, y θ tiene que hacer una vuelta entera, así que va a estar en nuestro clásico 0,2 pi. 0,2 pi. Este intervalo acompaña toda la vida, es hermoso. Bueno, como íbamos diciendo, encontramos esta integral, queremos calcular el área, y recordemos que esa integral la conocemos, vamos a escribirla bien bonito, y en nuestro morado, que nos va a acompañar hasta también el semestre conmigo, es la integral doble de el tamaño del vector normal a la superficie. Tremendo trabalenguas, lo sé, yo no pongo los nombres. Bueno, en este caso va a ser la derivada con respecto a x de la parametrización, eso no es un sí, de la parametrización en cruz con la derivada, podríamos llamar como la angular, con respecto a la parametrización y nuestro diferencial de área, yo le voy a poner un R, no un S, un diferencial de superficie porque esto es bueno, esto es una superficie. Así que bueno, empecemos con la matraca. Empecemos. Así que vamos a ir para abajo. Lo primero que nos interesa, la derivada con respecto a x de la parametrización. ¿Y esto qué es? Bueno, extendamos la definición, va a ser delta Felipe, x, ¿sí? perdón que llegue un poquitito tarde. ¿Podemos hacer la recapitulación cortita de lo que hemos hecho? Sí, al tiro. Sí, la parte más importante está en estas rayas, que no lo parezca. Y es que, mira, tenemos una función que nos interesa y la vamos a hacer como girar, ¿cierto? Y lo vamos a hacer, primera cosa importante, girar con respecto al eje x. O sea, bueno, aquí está el x chapó, déjame, acá está. Acá está nuestro x chapó, tenemos el y chapó, ¿cierto? La estamos haciendo girar acá, entonces nos gustaría que este problema de una función la pasáramos a una superficie. Para encontrar la parametrización de la superficie que sea la misma, lo que vamos a hacer es ver unas cilíndricas pero acostadas en este plano. Si te das cuenta, acá tenemos la vista frontal, tenemos a Y y a Z y tomamos el ángulo con respecto a Y. Esto, esto de tomar el ángulo con respecto a Y es porque netamente a mí me gusta tomar aquí, poner el coseno en el Y y el seno en el Z. ¿Ya? Es netamente por eso. Y bueno, obviamente para tener el cilindro, lo vamos a poner en X, como el que va para el lado, lo vamos a poner la dirección K o la dirección como de altura. Con eso, vamos volviendo a la imagen, tendremos que, cuando hagamos esto girar, el radio del círculo que veamos será directamente F, porque bueno, eso es lo que está girando al final del día. Y segundo, en la dirección de altura o los pisos es simplemente X, con lo que nuestra parametrización queda en esta cosa. Yo le puse psi porque me gusta psi, y ahora vamos a aplicar nuestra integral de área que hemos visto o que se vio en clase.
Y empezamos ahora mismo, de hecho, a calcular la primera derivada, que va a ser respecto a x. Entonces acá vamos a extenderla. Bueno, Ah, recordemos que bacán. esto, Gracias. de nada, ya. Recordemos porque se me fue la función y se me la acabo de ver. Recordemos que en ρ tenemos la función ρ de f de x y ρ no se deriva porque es independiente de x, solo depende del ángulo. Y en segundo lugar tendremos la derivada de x de la dirección en k, porque el angular no está, que va a ser x y k. Listo. Bueno, esto es bastante directo. Esta derivada la podemos de alguna forma transformar en f' de x, porque x es una función de una variable y es como exagerado de andar tomando un rato la derivada parcial. Entonces, conservamos nuestra dirección. Y esta derivada es bien conocida. Esa es bien conocida y es 1. Entonces, nos queda esto como primer vector. Ya. Ahora vamos con el segundo, que va a ser el angular, que va a ser phi igual, bueno, es casi que copiar lo de arriba, solo que cambiando lo que está aquí abajo, que es como la variable. Ya, y aquí si recordemos que cuando derivamos también la dirección. Arriba se ignora un poco y pues hacemos esta cosa como común de solo derivar como las funciones como escalares. Aquí no. Y del triángulo de x, k. Disculpe, ¿Ya? pregunta. ¿Sí? ¿Te escucho? La UX está en un curso, ¿verdad? Que jugué recién y no sé qué estaba el enunciado. Sí, lo subimos ayer en la noche. Siempre lo vamos a intentar hacer así, de subirse los mínimos un día antes como tipo 6 para que por lo menos lo vean, si quieren lo intentan. Vale, Y vale. ahí, Gracias. y nada, si podemos antes lo haremos también, pero no me comprometo en esa parte. Ok, sigamos. Aquí ocurre algo bonito. F de x no depende del ángulo, entonces lo vamos a sacar para afuera y me queda la derivada de ρ. De ρ. Y acá esto es cero, porque nada depende del ángulo. Esto es una constante a los ojos de la derivada. Con lo que... Vamos a poner esto aquí, vamos a borrar, vamos a ponerle el igual. Nos interesa entonces esta derivada. Esta derivada es algo, si se dan cuenta, va a ser como el equivalente de a esta cosa, a esta dirección. Pero de todas formas, vamos como a formalizar qué es eso y por qué va a ser así. Entonces, delta rho va a ser del ángulo del coseno en x y, y la derivada también de angular del seno en y. Estas son derivadas conocidas, que es nada extraño. Lo vamos a poner aquí abajo por espacio. Esto va a ser menos seno del ángulo, que es constante, y coseno. Yo me metí un gol. Disculpen la costumbre. Es mala idea tal vez poner la misma letra. Coseno, esto era y esto era cero. Me disculpo por eso, fue como lo mecánico. No, no hagan eso, no se mecanicen. Pero no importa. Tenemos ahora esto que podríamos denominarlo tita, porque somos chor y ya nos faltaba una letra más para tener las cilíndricas de igual. Bueno, esto entonces lo podemos jugar como la función de x en rho. En tita, disculpe. Perdón, ya. Sigamos con lo nuestro. Bueno, recordemos que teníamos que calcular esta bonita integral. Entonces, si nos damos cuenta, ahora nos importa esto, que sería el vector ortogonal. Y para eso haremos el producto cruz. Tendremos f' de x, bien grande, en rho más k, cruz f de x, rho. Aquí yo, buenas primeras, no sé si me arriesgaría el tiro a pensar que esto actúa como las originales de cilíndricas. Intuitivamente sí, puede haber una razón tal vez si lo hacemos entre con matriz y todo el cuento, pero
Yo creo que, no sé si están de acuerdo de que hagamos el producto cruz de todas formas, así de paso vamos como soltando la mano de hacer ese cálculo que es tan tedioso. ¿Les parece? Voy a asumir que sí. Vamos a ver si no nos equivocamos con el sí. Pero bueno, vamos a ver qué productos cruz hay que hacer. Tendremos f' de x por f de x, cuando hagamos este cruz este, porque de alguna forma esto como que sigue siendo extrañamente em, distributivo. Y además la distribución soporta bastante bien. Entonces tendremos nuestro rho, cruz nuestro tita, y por otro lado tendremos f de x, k, cruz tita. Ok, vamos a tener que hacer otra hoja. Vamos a poner por acá y lo vamos a copiar para no perderlo. Copiar. Perfecto. Nueva hoja. Vamos a pegar esto. Pegar. Uy, vino en cualquier lado. Ni a mí me gusta que esté chico, así que a un tamaño. Se ve chiquito ahora, pero lo vamos a hacer un poco. Entonces, estamos acá. Pregunta, antes de avanzar y hacer la parte fea que va a ser el producto cruz, ¿alguna duda hasta ahora? ¿No? Perfecto. Ya. Vamos a ignorar los coeficientes un momento, porque la verdad las cosas no influyen. Entonces, vamos con, a este le vamos a llamar I, a este le vamos a llamar 2i. No me desperté muy creativo hoy día, disculpe. Empecemos con I, de rho cruz tita. Ya, para hacer esto como lo más clásico, vamos a usar vamos a simple y llanamente aplicarle como diríamos, la definición clásica. Entonces vamos a ponerlo como en cartesiano. Esto va a ser un I, me gusta poner I de 0 y 0. J, acá teníamos coseno, acá teníamos seno. Y no, menos seno, el teta tenía un signo menos. Y acá teníamos seno, abajo tendríamos el coseno. Nada más tienen la derivada por abajo. Entonces, si yo me olvidaba cualquier cosa, nos podíamos dar cuenta. Así que corresponde. Ok, ya, el I va a ser lo único que tengamos que calcular, si se dan cuenta, ¿por qué? ¿Dónde está el punto ya? Cuando yo tape esta para hacer la dirección J, tendré un 0 con un 0, ¿cierto? Y cuando tape esta para hacer la dirección K de esto, tendremos estos que son 0 y estos que son 0, ¿cierto? Bacán. Entonces tendríamos, y qué golazo, coseno al cuadrado, y acá recuperamos la variable, menos seno al cuadrado. Y esto en la dirección I. Y clásica, y notemos que primero esto va a ser 1, porque el medio es con el más, porque esto va a ser igual que coseno cuadrado más seno cuadrado y del mismo ángulo. Lo pondremos afuera para señalar que no hay algo extraño. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 1 y recordemos que I, entonces esto va a ser 1 por el vector 1, 0, 0, que dijimos era K. Sé que esto fue un tremendo trabalenguas porque más encima aquí está K de nuevo, pero esta parte fue solo para la mecánica, para no enredarnos tanto, entonces no, volvemos al original. De hecho, vamos a hacer algo yo creo que más didáctico, en caso que alguien esté viendo perdido, podríamos resumir que esto es X, Y, Z cartesianos de toda la vida. Entonces acá siempre hubo escondido un X. Y recuperamos, cuando volvamos a las coordenadas en las que estamos, así como cuando volvamos a recuperar la perspectiva, vamos a aparecer el K. Entonces, K, listo. Entonces, acá, bueno, tenemos K. Vamos con el segundo. El segundo es K cruz tita. Este es más bonito. De nuevo, empecemos. Esto quedó muy pequeño. X chapó y acaba un 1. Acaba un 0. En Y, tita tenía un menos seno. Entonces tenía un 0, acá había un menos seno. Seno del ángulo. Acá un 0 y un coseno del ángulo. Coseno de tita. 0. ¿Por acá todo bien? Chat.
Perfecto. ¿Dudas? Muy rápido, muy lento. Bien, parece. Ya. Calculemos esto de forma rápida, no usando nuestro puntero. Ya, cuando quiera calcular la dirección X, se anula, se anula. Cuando vaya por este, tendré coseno y se anula. Tendré entonces un... oh, ¿estoy haciendo bien esto? Ah, sí, estoy bien. El sustituto ya. ¿En qué iba ya? Para ponerlo en X va a ser X, 0 y 0. Entonces 0, X chapó. Vamos a escribir 0, X chapó. Acá va un menos. Y tendremos cálculo mental nomás. Puro cálculo mental. Bueno, es fácil porque no es que haya muchas cosas. Tapamos este. Tendremos coseno y 0. Entonces tendremos coseno del ángulo y era Y. Recuperamos el más. Puntero láser, que esto es bien tramposo, pero eso estamos acá. Tapamos esto y tendríamos menos seno del ángulo. Y en el otro lado tendremos esto que es 0 con 0. Menos 0, lo puedo ignorar, z. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a ser 0 menos, podemos factorizar estos dos menos. Eso está mal. Ahí sí. Podríamos tomar estos dos menos para afuera. Para afuera. Entonces tendremos coseno de y seno de z, que eso dijimos era rho. Tenemos menos. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es la vida! Entonces, el vector normal, delta x de psi, cruz delta tita de psi, va a ser, recapitulemos, k, ya, pero no era k solo, porque ignoramos los coeficientes, es f' por f, ¿cierto? F' de x por f de x en la dirección k, y le sumamos f de x. F de x y en la dirección menos rho. Menos rho. ¿Por qué vamos a dejar el signo aquí afuera? Se podrán preguntar. Las otras cosas no se muy inteligente. Bueno, es que recuerden que lo que en verdad nos interesa, así como la meta, es el módulo. Y si yo acá pusiese fuera el menos 1, o sea, el signo negativo, cuando esto lo eleva entero al cuadrado se va a ir. Entonces lo podemos ignorar. Así de chanta. O sea, a mí yo lo encuentro chanta. Bueno, se me olvidó copiar. Ya. No, yo lo quiero copiar. Bien, me escuchó. Copiar, ya. Tenemos esto. Veamos el módulo. Miren, lo copié mal, man. Ya. Pero esto es el vector que queremos encontrar el tamaño. Ya. Una forma de ver el tamaño, si podrán recordar de CBB, creo. Yo algunos lo ven en CBB, es que lo podemos ver como el producto punto. Y estas cosas les podemos hacer producto punto. Altita y entre ellos, porque además recordemos, K y tita son ortogonales. Entonces, el producto punto es 0. Bonito, ¿no? Empecemos. Con eso tendremos, si le hacemos como el producto punto, tut, 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 vamos a hacerlo, hagámoslo con un tut, ¿cierto? Producto punto. Que se note que hay un punto normal. Vamos a ver con nuestro. Tendremos f', vamos a empezar a ignorar un poco la x por comodidad, en k, más, ¿no? fx menos tita. Ya. Recordemos que vamos a hacer el puntero. Duda rápida. ¿Les acomoda esto del puntero que no se escriba todo y, o sea, ¿se entiende? ¿No se están perdiendo con eso de casualidad? ¿No? ¿No? Perfecto, ya. Recordemos que cuando multiplique este con este, se va a anular. Lo mismo que este y ese. Solo me va a quedar este y este, que son de tamaño 1, porque, bueno, si te dan cuenta, sea coseno al cuadrado, adición al cuadrado. Entonces, chao. Producto punto es coseno al cuadrado y seno al cuadrado.
Y tita, menos tita y menos tita, es exactamente lo mismo, solo que dado vuelta, así que es como una rampa. Con lo que tendremos al final del día f' al cuadrado por f cuadrado de x más esto al cuadrado, que sería f de x al cuadrado. Ya. Atentos que acá debería haber un medio, ¿cierto? Si se entiende. Sí, qué bueno. Si se entiende, ya. Tenemos ahora entonces el módulo que estábamos buscando. Tanta vuelta que nos dimos para esto. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos para atrás. Recordemos qué integral queremos calcular. Está chiquitita. En la pauta después va a ser mucho mejor los primeros. Esto es didáctico nomás. Tenemos esto, doble check. Los diferenciales son directamente delta x y delta del ángulo, porque son, una razón muy simple, y siempre, nunca se olviden, son los valores de la parametrización. Y como tenemos además en dónde se mueven, tenemos visto los bordes, con lo que ahora queda expresarla. Entonces vamos a hacerlo acá enorme, chiquito, porque esto así que esto podría ser más matemático. Tenemos la integral. ¿Qué diferenciales pondríamos primero? Como ambas son cosas compactas, no debería importar. ¿Alguna votación? ¿Alguna lección primero? ¿Delta X? ¿Delta tita? ¿Ninguna preferencia? ¿Ninguna de la una? ¿Ninguna de las dos? Y ya, no hay ninguna entonces. Bueno, yo prefiero empezar con X. Entonces, X va a ser entre A y B. Y el vector que estamos integrando es este monstruo. Así que vamos a hacerlo parte por parte. Tendremos primero la derivada del cuadrado. Tenemos además la función al cuadrado, sumado la función al cuadrado, todo eso elevado a un medio. Delta x y el delta angular entre 0 y 2 pi. Esto es totalmente independiente del segundo parámetro, con lo que podemos decir que es una multiplicación de dos integrales distintas. Una entre 0 y 2 pi del ángulo, y la otra, miren, una bastante bonita, una entre a y b de la raíz, vamos a quitar eso un medio que no me gusta, f' al cuadrado. Eso es un f' al cuadrado, por si acaso, a mí también me extraña la notación, pero bueno, f al cuadrado y f al cuadrado. Todo según x, todo esto está en x. Bueno, ahí pueden ver uno, a mí me quedó muy chico, el cálculo del espacio. Y segundo, esta integral es conocida, es 2pi, porque es la cosa constante, entonces solo hay que restar estos dos. En resta. ¿Todo bien? Perfecto. Avanzando tendremos 2pi y notemos que tenemos que factorizar esto. Y acá podemos factorizar 2pi, tendremos esta integral entre a y b de la función al cuadrado elevado a un medio. Vamos al tiro a sacarla de la raíz porque está puro molestando. Revisemos, acá hay un 1, así que vamos a poner 1 primero porque apareció primero. Y segundo está la derivada al cuadrado. 1 más la derivada al cuadrado de x de x. Aquí vamos a simplemente poner que esto es f. Y recordemos que la integral es lineal, entonces podemos ir y poner acá adentro el 2pi. Obteniendo así, después de harta matraca, el resultado que el área buscada va a ser la integral entre a y b, o sea, todo el dominio, de 2pi función de x raíz de 1 más f' al cuadrado de x. Cerrado acá de x. Chan, chan. ¿Dudas de cómo se procedió? ¿Alguien que se haya perdido? Pregunten con confianza, tenemos tiempo. Todo good, entonces. Para el hint les sugiero proceder, aunque sea mecánicamente igual, encontrar en dónde está girando, cuál sería una parametrización, es geometría, puro con esteroides, es una geometría con esteroides, porque están en la U y todo lo podemos esteroides. Perfecto. Asumiendo que quedó todo claro en el procedimiento, vamos a pasar al siguiente ejercicio. En la línea de derecha a derecha no quedó, pero si partimos por aquí deberíamos tener ningún problema. El segundo problema es calcular.
se darán cuenta que es más o menos el mismo procedimiento de antes, solo que con sentido. Yo voy a usar phi, y yo lo voy a cambiar a como a b, porque yo me confundo con el u y lo b. Si se dan cuenta, me quedan igual. O sea, así como que a la rápida no se distinguen, ¿cierto? Bueno, veamos otra función. A y b son a menos b, coma, a más b, coma, a por b. qué bonito es la villa del Señor. Ahora, segundo, yo podría decir, bueno, ¿de dónde estoy sacando los a, b? Los a, b no los voy a sacar de algún intervalo así como bonito, los voy a sacar de uno feo, el disco unitario, 0,1, que vamos a anotar así, solo la b. Esto es notación, es una costumbre de disco, b de bolas. No somos muy creativos en matemáticas para poner nombres, la verdad, a las cosas. Bueno, recordemos que esto va a R3, que sí, porque bueno, son 3 vectores. De ahí eso es algo que sabemos seguro. Y empecemos. Primero, nos vamos a preguntar dónde está A y dónde está B. ¿Ya? Y para eso lo que haremos es que recordemos lo siguiente. A como B están en el disco unitario. Con lo que yo sé por certeza que, así como aparte, yo sé que, sí, yo sé que A cuadrado y B cuadrado van a estar como cerca del 1. O sea, pueden ser igual a 1, pueden ser un poquito menos, pueden ser 0 ambos. Así que tengo esto de asegurado. Así que yo era de la del colegio, así que vamos a despejar A. Así que tendremos, ojo, A cuadrado menor o igual que B, corazón. 1 menos B cuadrado. El A cuadrado actúa igual como un valor absoluto, con lo que tendremos que considerar eso y además elevar al cuadrado cuando hay cosas negativas invierte el orden. Entonces tendríamos 1 menos B cuadrado negativo, cota inferior, A cuadrado, disculpen, 1 menos B cuadrado. Listo. Tenemos el intervalo de A. Si no, vamos a dejar en raíz. Ahora, segundo, ¿dónde estará B? B en... Bueno, esta raíz, un truco podríamos decir que esa raíz siempre tiene que estar definida. Entonces, yo sé que 1 menos B cuadrado, Felipe, ¿sí? ¿puedes volver a repetir cómo sacamos la del 1 menos 6 al cuadrado? Por favor, Al que tiro, me no hay, escuché. no hay problema, es que yo me creo ahí, entonces a veces hablo muy rápido, así que deténganme con toda la confianza. Gracias. No hay problema, ya. Empecemos, estamos en D. ¿Qué es D? Se podrán preguntar. Bueno, D le vamos a decir el disco unitario. El disco unitario, recordemos, son las cosas que están en norma menor o igual que 1. ¿Cierto? Ya. Acá puse la norma, lo de hacer mal pico. Acá tengo, la verdad es que dos opciones. No va a variar tanto en esta parte. Yo podría despejar A o B. Yo despejé A. Ninguna razón en particular. Tendremos la siguiente desigualdad. Y notemos, como estamos al cuadrado, tendremos de alguna forma algo que nos da un valor absoluto. Entonces, si A fuese menor que 0, cuando lo eleva al cuadrado va a ser mayor, con lo que ahí las desigualdades se están invirtiendo. Eso es importante porque en este lado, cuando saque raíz, en términos como algebraicos, sí tengo que considerar la negativa. Sí es una opción que A sea más grande que esto, porque cuando lo elevemos al cuadrado me va a dar igual. No puedo ir menos porque si no estaríamos como muy por fuera y eso no nos sirve. Con eso en mente tomamos la cota inferior. La cota superior es la que siempre ya nace de tomar la raíz positiva, que también conocemos. Con eso en mente ya tenemos la primera parte, como el dominio de A, entonces podríamos decir que A va a estar en raíz de 1 menos B cuadrado, coma, raíz positiva de 1 menos B cuadrado, y nos falta B. B es más fácil, aunque no lo parezca, porque tendremos que la raíz de 1 menos B cuadrado está siempre bien definida, no importa que le pongan B, B está bien definida. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Significa que esto de adentro, uy, qué golazo, no me gusta, que esto de adentro va a ser positivo o igual a 0, con lo que tengo que 1 menos b cuadrado es positivo o igual a 0,
De aquí podemos pasar esto acá, nos queda q1 menor que b cuadrado, y lo mismo de antes, con raíz positiva y raíz negativa, la positiva, la positiva va por arriba, la negativa va por abajo, quedando 1 raíz de b menos 1. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, igual lo hacemos. Listo. Entonces vamos a ir acá, ponerle un punto y coma, y tomando este resultado de aquí, lo vamos a poner acá. Eso significa que b va a estar entre menos 1,1. Las cosas estaban ahí de forma que nunca no me acostumbro. Ya. Tenemos eso, pero ahora nos falta lo mismo de antes, los vectores normales, los que van para arriba de la superficie, y para eso simple y llanamente hay que derivar la definición que teníamos. Voy a tomar primero la derivada con a de phi, que va a ser a, b. Recordemos, esto es a menos d, a más b. Hay que, me voy a disculpar, esto fue pequeño golazo. Vamos a mover esto. No quiero la igualdad. Ya, fin. Esto es bastante fácil, más fácil de arreglar. Uy, lo borré todo ya. Derivada de a de a menos b, a más b, a por b, ¿cierto? Me quedé corto de espacio, vamos a seguir abajo. Eso va a ser, ya, la derivada, esto va a ser 0 y esto va a ser 1. Entonces me queda 1. Después, me damos en la segunda dirección. Esto va a ser 1 y esto va a ser 0. Así que tendremos un 1 de nuevo. Y acá, ¿dónde está? Y acá tendremos un producto, este es independiente de A, con lo que lo podríamos como sacar para afuera cuando derivemos. ¿Ya? Delta B, delta B, eso fue B delta A, y esto va a ser 1, con lo que tendremos B. Listo, eso fue todo el show. Veamos la segunda, la derivada con respecto a B, de phi, de A, B. Repetimos el procedimiento, la derivada con B, A menos B, A más B, a B. De nuevo vamos a usar nuestro puntero láser porque encuentro que es mejor. Esa nos va a dar menos 1 porque esto es 0 y eso va a ser menos 1. Listo. Menos 1. La segunda derivada que es la que es la fome, ¿no? Son todas igual, son bastante agradables. Esta va a ser 0, esta va a ser 1. Entonces tenemos en la segunda coordenada un 1. Y si se dan cuenta, cuando haga esta con esa, delta B a B va a ser A delta B, B y eso es 1. Entonces tendríamos A. Listo, tenemos nuestros vectores que son como paralelos. Entonces, si tenemos la curva, nos dan dos direcciones tangentes. Y nos interesa la normal, entonces hacemos el producto cruz. Entonces, producto cruz de delta B phi cruz delta A phi. Vamos a hacerla bien. Esta como era muy grande. No me la cambió, qué feo. Bueno, delta B phi, delta A phi. Y eso aplicamos definición. Si nos damos bien, nunca nos hemos salido de las coordenadas cartesianas, así que tendremos el x acá, y delta A era 1, y abajo era un menos 1. Acá ambos serán 1, en Y chapo 1, 1, y acá tendré en Z el B y el A respectivo. Medio tonto, dentro de lo que puedo. Ya. Con esto vamos al tiro de nuestro vector. Entonces ya, vamos haciendo. Tapemos. En esto va a ser A menos B. Entonces tendremos A menos B en X. Menos. Siempre, nunca se nos olvide ese signo. A menos menos B. A más B. Oh, ¿qué está pasando aquí? Hablo de un menos. A más B en Z. Y vamos en Gil. No soy buen amigo de la tecnología, como podrán ver, pero tenemos nuestros valores. Bueno, tenemos Y. Y abajo vamos a sumar la dirección Z. Z va a ser 1 menos 1 menos menos 1. Eso es 2. 2Z. Listo. Imagen mental, imagen mental, porque la voy a poner normal. La normal es, tengo acá una duda. La normal es, revisemos, A menos B, A más B y 2. Menos, recordemos el menos.
menos. Entonces tendremos a menos b, menos a más b, 2. Ya, interesante. El módulo de esto. Le aplicamos módulo. Podría ser una flecha, porque no es normal, o no necesariamente es normal. Y bueno, los matemáticos tenemos signo para todo, así que respetemos. Uy, estamos en... Ya, esto es un break. ¿Prefieren terminar el ejercicio? Queda ya, aunque sea plantear la integral, ¿les parece? ¿O están ya igual como ya cansados de tanta matraca? Lo podemos hacer después, son 10 minutos de descanso. Uy, no he visto el chat. Ya, con el aux. Eso, Javiera, todo animosa. Empecemos. Tendremos eso al cuadrado. No me gusta escribir con eso, soy gil. Tendremos esto al cuadrado. Está bonito. A menos b al cuadrado. Más, no importa lo que haya, siempre es un más. Eso al cuadrado, y como es un signo negativo al cuadrado, nos importa madre. A más b al cuadrado. Y 2 al cuadrado, que es 4, es conocido. Eso parece un 9. Yo veo un 9, no sé ustedes. 4. Perfecto, ya. Tenemos nuestro vector. Notemos lo siguiente. Tenemos un menos aquí y un más acá del mismo un polinomio especial. Entonces sabemos que aquí sale un menos. De aquí saldrá un menos 2ab. De aquí saldrá un 2ab, ab2. Y eso se dará 0. Entonces solo nos van a quedar las potencias de orden 2. Nuestra normal va a ser raíz de 2a cuadrado más 2b cuadrado más 4, ¿cierto? Es un 9, un 4. Ya. Bacán. Y definamos bien nuestras integrales. Bueno, recapitulemos la integral más en chiquito porque es harta cosa. Veamos. Yo me acuerdo de memoria. Menos 1,1. Y esto era en b. Menos raíz de 1 menos b cuadrado. Menos raíz de 1 más b cuadrado. Y eso era un más. Qué golazo. Todo por un número por esto. 1 menos, 1 más. Esto era nada. Yo pongo eso porque si no se me van a olvidar los diferenciales y el orden correcto. Un medio, raíz de, bueno, 2a cuadrado más b cuadrado más 4, raíz de este primero, diferencial de a, y este después, diferencial de b. Listo. Eso fue rápido. ¿Qué tenemos aquí? Ya, esto vamos a hacer acá, una flechita. Vamos a ponerle cambio de coordenadas. Vamos a poner a, y esto ya es entre menos 1 y 1, si no me equivoco. Este sería 2pi, ¿verdad? Tenemos a, b, lo vamos a pasar a r coseno, r seno. ¿Qué pasa? Como todo buen cambio de variables, recordamos que tendremos que aplicarle el determinante a la jacobiana. En este caso es conocida. Creo que hasta lo dieron en clase. Y va a ser r, bueno, diferencial de r, diferencial del ángulo. Ya. Primero, acá tendremos un r en algo, y notamos que esto siempre es positivo, entonces al tiro sé que es 0, y además el disco yo sé que es unitario. Eso me dijo que es 1. Estas cosas deberían ser cerradas. Y segundo, es toda una vuelta, así que tita entre 0, 2, pi. Listo. Tenemos esto, listo. Entonces vamos a reescribir la integral lo que tenemos. Tenemos entre 0 y 1 para r, tenemos entre 0 y 2 pi para los ángulos. ¿Qué tenemos en las cosas a integrar? Bueno, tenemos un r, y el r viene de gratis por cambiar la parametrización. Un r, ¿cierto? Y está. Segundo, a cuadrado y b cuadrado, cuando yo lo sumo al cuadrado como tengo aquí, es al tiro r cuadrado. Y eso se sabemos también como de gratis. Entonces, Hoy, cuando Felipe, me perdí de nuevo. ¿en qué parte? No, sí, tranquilo. En la parte de A, B, ya eso es R coseno y R seno. Y después, Exacto. ¿por qué eso va a ser R de phi? Eso. Ya. Ya, esto es cierto que lo podemos, esto es de alguna forma una parametrización, y yo podría buscar el diferencial. O sea, como la matriz que me dé la transformación lineal para la cuestión más cercana, ¿cierto?
Eso es de alguna forma como R coseno, creo, R menos seno, R seno, R coseno. Bueno, se desapareció. Y yo sacaré el determinante de eso. Entonces tendré el determinante los R acá, coseno, seno, 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 coseno. Y eso va a ser R coseno cuadrado menos seno al cuadrado. Eso es como aplicando definición. Entonces tendré que el determinante de todo, parece trabalenguas la cosa, pero bueno, me queda leer. Algunas cosas que creo que ven harto en electro serán cuando vean R cuadrado seno de delta, 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 que es el mismo Sí, procedimiento, es sacar el ya, halconeado, determinante, y eso es más feo porque son tres. Eso lo puedes hacer para n dimensiones como dato curioso, como podrán bien notar. ya, Volviendo, perfecto. Y eso se va a poner adentro de la integral. exacto. Podríamos decir que esto es vamos a poner acá el de A de B, lo vamos a cambiar por eso. Vamos con un intercambio. Y es un intercambio bien hecho, entonces no es que sea otra integral, es la misma. Hay que ser cuidadosos con que los cambios sean paso a paso bien hechos para asegurarnos que sea la misma integral. Pero bueno, Ya, teníamos perfecto. no hay de qué. Bueno, ponemos un 2. Sorry, ando súper rápido para que descansen aunque sean 4 minutos. Bueno, R, tenemos los A cuadrado, entonces tendremos acá un 2R cuadrado y tendremos un 4. Diferencial de R, no, o no. Lo importante, diferencial del ángulo, diferencial de R. Esto no depende del ángulo, entonces lo puedo sacar. De nuevo, estamos multiplicando ¿cómo se dice? Dos integrales. Lo pasamos para abajito, tendremos entre 0 y 1, entre 0 y 1, R, 2R cuadrado más 4 de R. Todo eso es R por si acaso. Sé que se ve feísimo, pero es como que descansen. 2pi, delta tita, y esto al tiro sé que es 2pi, mismo argumento de antes. Entonces tengo 2pi por algo. Ese algo es una integral un poco más chunga. 0, 1, R cuadrado por 2, 4, cierro de R. ¿Todo claro hasta acá? Sé que me puse RM, ¿no? Bueno, siguiendo con Sí, lo por lo nuestro. menos por mi parte sí. Perfecto. Ya, acá tenemos un pequeño problema. Vamos a factorizar por raíz de 2. O sea, acá está un 2 y esto es un 2 por 2. Entonces lo vamos a sacar totalmente afuera para que no me moleste. Y voy a meter el 2. ¿Por qué voy a meter el 2? Porque miren, aquí voy a tener 0, 1, raíz de 0, 1, 2R, raíz de R cuadrado más 2, ¿cierto? Raíz de 2 y por ahí hay un pi de R, y para que no se me pierda el pi lo voy a dejar ahí. Esto es bonito porque puedo hacer al tiro un cambio de variable. Uno bastante feo, porque, bueno, tendré raíz de 2pi, integral entre 0 y 1, de, podríamos integrar, ya deje acá es cabeza, vamos a mirar la integral a ver si nos dice algo. Y me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la integral de la raíz, porque si integro la raíz, tendría acá el r cuadrado derivado por regla de la cadena es 2r, entonces todo bien. Y recordemos que esto, bueno, de a va a ser a elevado a 3 medios. Entonces yo podría hacer el cambio al tiro de variable y decir que eh, es, a elevado a 3 medios es u, entonces el diferencial de u es toda esta payasada. Yo puse un a porque era un ejemplo, pero de ahí nos afirmamos, con lo que sabemos al tiro cuál es la función. Bueno, vamos a igual, porque tenemos la integral planteada, tendremos r cuadrado raíz de r cuadrado más 2 de r, y esto va a ser raíz de 2pi, no integral, me equivoqué, va a ser la función que dijimos que era lo de adentro, r cuadrado más 2, elevado a 3 medios. 3 medios, y esto en 0, y esto en 1. En 1 va a dar 3, en 0 va a dar 2, ¿cierto? Entonces reemplazamos pillamente. 2pi, la diferencia, bueno, r cuadrado era 1, 3 elevado a 3 medios, menos 2 elevado a 3 medios. Y
Acá hacen una factorización o no. Sí, me acuerdo. Un tercio, me van a disculpar, se me olvidó que esto es dividido 3. No, eso fue un gol mío porque si derivamos el 3 medios, 3 medios de u es 2 tercios raíz de u. Que igual hace estar atento a esas cosas. Acabo de ponerlo. Entonces llegamos al resultado final que es feísimo. No, ya, fue. Y tenemos la integral. Bueno, ahora estamos en descanso. Se les acabó el descanso ya. 5 minutos más porque estuvo intenso esto. 5. ¿Ya? Vamos a ir el horario como móvil. El otro sale en 30 minutos. Es bastante fácil. Vamos a calcular un flujo con Gauss y se darán cuenta por qué es maravilloso saber Gauss. ¿Dudas de esto? Vayan por un cafecito si quieren. Tienen 5 minutos. Baño, algo. Y eso. Pues tiempo de preguntas también si quieren. Pero igual descansen un poco porque lo que sigue siendo harta matraca. Este ramo se caracteriza por eso de que línea, 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 línea. Es bastante mecanizable. En ese sentido, bueno, ver pautas, nos vamos a subir un formulario, bueno, tal vez no un formulario, pero una forma fácil de acceso como notas, un formulario también, ¿por qué no? Y acostumbrarse bien a hacer los cambios geométricos, esta cosa como integrales cilíndricas, esféricas. Bueno, igual ahí uno lo vuelve a vivir lo vive a la par con Electro. Oye, Felipe, ¿podéis volver a explicar el cambio de variable que se hizo? Espera, en esta parte, No. Después, no fue un cambio de variable, no sé bien qué fue, pero la primera parte de la última línea, esta o esta, la de abajo. la de abajo. Perfecto, ya. Sí, esto fue como en pos de hacer el cálculo, pero yo esto lo voy a mover. Por comodidad voy a poner la integral nomás de x cuadrado, y acá tendremos, no es x cuadrado, pequeño gol, 2x cuadrado más 2, ¿cierto? Ya, sí. Ya. Lo que uno podría hacer como mecánicamente es decir, bueno, x cuadrado va a ser u, porque aquí yo tengo el tiro con eso mi du, ¿sí? Ya. Entonces cuando yo reemplace, no, de hecho vamos a tomar el más 2, el más 2 porque como es una constante, la podemos ignorar, la derivada es cero. Entonces tengo mi raíz, porque se nos lo he tocado, de u. Y esta integral, obviamente, la puedo pasar a un medio de u, y eso es conocido, es 2 tercios, que es un medio de u elevado a, y eso a la menos 1, y aquí ponemos el normal, 3 medios. Entonces así cuando lo derivo es como si fuese un polinomio de toda la vida, 2 tercios y 3 medios son inversos entre ellos, y arriba queda un medio. Eso fue la cosa que yo fui y puse acá, porque bueno, desarmando esto correctamente, esto es con u, pero yo sé que u es u de x. Entonces tengo 2 tercios, paréntesis, x cuadrado más 2 elevado a 3 medios. Y de ahí sale este factor que me- no me- se- mi cerebro, no sé, pero me di cuenta que se me olvidó el 2 de apurete nomás, así que hacerlo con calma. Yo tengo el 2 tercios aquí como separaditos, voy a hacer ahí porque se ve bien. Y bueno, acá está evaluada, pero acá debería estar, se lo vamos a poner. Vamos a ignorar esto un poquito. Y esto va a ser 2 tercios del 3 medio de arriba. Entonces eso fue ese paso que me salté tan mágicamente. Ya, buena, buena. Y sí. Nadie Gracias. que, nadie que, para eso estamos. Bueno, vamos a ir a trabajar por mientras, como para despejar la mente. Y me falta la P2. Ahí está.
¿De casualidad están todos conectados, así como descansando, pero viendo? ¿O alguien fue por agua? Oye, como chuta me entero de eso. Ahora que pienso. Bueno, creo que, no sé si mucho que todos levanten la mano y así puedo asegurar que están todos viendo. Hoy, así que eso sí puedo. Que todos me levanten la mano y así sé que están todos viendo. Bueno, yo sé que la Jaira está viendo, así que vamos bien. Gracias, Leonel. Oh, no. Paradoja. Se buena paradoja. Se lo bueno, bueno, yo hago. Lisboa. No tenía una compañía en el colegio que era Lisboa. 7-6. Sí, se me estaba pensando en un momento. Sí. El que no esté que me lo diga. Casi lo hago, de hecho. Listos para la última parte. Lo vamos a tener que hacer de 30 minutos. El que se quiera quedar después, si quiere. Totalmente voluntario, pero muy igual lo vamos a grabar. Listo. Felipe, compañero nombre. Qué alegría. Ok, ya vamos a hacerla al tiro. Y bueno, fue por un tema de tiempo. No creo que alcance a hacer la B. Bueno, también no estaba pensado para hacerse, eso era poco probable, se me olvidó decirle. Y el propuesto se va a entretener haciéndolo, es una matraca bonita. Entonces, empecemos con el A. Vamos a calcular un flujo. Ya, si se dan cuenta, uno podría decir, ya, hagamos esa integral de flujo, que va a ser esta, delta de f punto derivada del área, de A. Puede decir, ya, bueno, hagamos, disculpen, ya luego démosle a la antigüita, encontramos la parametrización de la bola porque yo la conozco. Pues si usted se da cuenta, algo así, como una esfera de tamaño 1, es directamente R como coordenada radial y le pueden agregar la dependencia de los ángulos. R tanto, tanto, entonces el tiro saben que la norma es R. Esa parte sale fácil. El problema es que cuando reemplacen en x cubo, y cubo y z cubo, el rx, r coseno seno, r seno seno y r coseno, les va a quedar un monstruo, así una cosa que les digo de verdad absurda y difícil de calcular. Entonces nosotros, como somos pillo, vamos a aplicar la divergencia. Esto es un ejemplo más que nada para que en caso de nunca está más experimentar la visión, vean cómo calcular una divergencia, cómo hacer esto. Entonces, miren, vamos a hacer obviamente la integral, se me confundieron las cosas, en el volumen de la divergencia de la función por la derivada de volumen o diferencial de volumen. Para esto primero vamos a calcular la divergencia, que si se dan cuenta es bastante amigable, f, y esto es directamente diferencial de x, de lo que está en x, que sería x cubo, diferencial de y cubo, más diferencial de z en z cubo. Notemos primero, que aunque es intuitivo y alguien podría decir esperable, no está de más recordar la divergencia, sin importar qué hagamos acá, la podíamos calcular en base a las coordenadas que nos dieron la función, o incluso directamente en cartesiana. Entonces enredemos en buscar las otras divergencias como de las esféricas o las cilíndricas, o incluso unas orbitales si alguien anda creativo en un día. ¿Ya? Podemos hacer eso. Entonces tendremos acá, ya, notemos cosas. Todas están elevadas al cubo, así que sí o sí va a haber un 3. ¿Cierto? Tendríamos 3 factorizado de algo. Y segundo, bueno, todas son más o menos la misma derivada. O sea, serán algo así como variable elevado a n. Entonces sé que es n, variable n menos 1. Eso es menos 1 por 0, menos 1. Y bueno, tendré el x hacia acá afuera. Así que tendré x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Nada más. Ok. Lo segundo que vamos a hacer es plantear la integral. Entonces tendré x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Llegaré como una trampa. Y es que no voy a desarmar al tiro el diferencial de volumen en el volumen. ¿Por qué no lo voy a hacer? Simplemente porque aquí de nuevo, siendo obviamente como, ¿cómo sería? Coherente, podría primero hacer una transformación a la función. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un cambio variable. El cambio variable va a ser de cartesianas a esféricas.
¿Por qué? Porque esto al tiro es R cuadrado. Así, de una. Si se dan cuenta, es directo de definición. Entonces, esto va a ser como A esférica, integral triple del volumen aún, de R cuadrado, diferencial del volumen, y acá vamos a poner una I, porque ya sabemos cómo va a ser nuestro diferencial, que es en esféricas. Desarmemos. Si se dan cuenta, esto va a ser, bueno, primero entre 0 y 1, R. Después va a ser entre 0 y 2pi. ¿Puedes repetir ese último cambio? Sobre las cartesianas al radial. Sí, claro. Nosotros tenemos, no fuimos a purete, y solo pusimos como la divergencia. La divergencia la tenemos clara, ¿cierto? Y si yo me fijo, tengo directo el radio en coordenadas esféricas al cuadrado. Entonces, lo que yo haré es el primer cambio, que va a ser tomar esto y ponerlo en esféricas, sin hacer incluso la derivada, todo el proceso, sino que simplemente aquí al final. Segundo, puse acá hartas veces que todo esto va a ser en esférica. Entonces yo voy a integrar el volumen con el diferencial de esféricas, porque además ahora tengo claro dónde lo voy a hacer. Si se dan cuenta, esta primera notación no tiene en cuenta si lo hago sobre una bola, sobre un cubo, sobre lo que sea. Aquí sí. O sea, aquí sí. En este momento ya lo estoy considerando y además lo voy a desarmar en coherencia o siempre en mente que estoy ahí. Con lo que, bueno, el cambio va a ser R cuadrado. Segundo, son los bordes que los conocemos porque es la esfera unitaria. Entonces, radio entre 0 y 1. El ángulo de θ es el que se le asocia a la vuelta entera. Y entre 0 y pi es el que hace una media vuelta, que sería phi. Y acá tenemos, bueno, R cuadrado. Y segundo, el diferencial. Vamos a poner todo en paréntesis. Recordemos el factor. R cuadrado, disculpen que leí el chat de nuevo y se me iba a continuar. Seno de phi y la concordancia que le decía, delta ángulo, que es el primero de adentro hacia afuera, delta tita, delta r. Cierra paréntesis. Esta es la integral que vamos a calcular hoy día. Y esta, si se dan cuenta, la puedo separar en tres, que es más cómodo. Estas tres integrales serán, la primera, la que solo integra el ángulo, va a ser entre 0 y 1, r a la 4 de r, ¿cierto? La segunda, de que está con la vuelta entera, que sería 0 y 2pi, del ángulo, la más amigable, y una que podría ser un poquito más trabajosa, entre 0 y pi, seno de phi, ¿ya? Esto porque lo que yo hice al final del día fue como que la integral original era el producto de tres cosas y cada una era dependiente de solo una variable. Entonces las puedo separar al tiro, como truco, como suciedad, que es más cómodo calcular así en cuanto al tema de hoja. Bueno, como iba diciendo, esto lo vamos a transformar. Esto integral es un polinomio clásico. Entonces yo sé que es R a la 5 sobre 5. R a la 5 sobre 5 entre 0 y 1. El 0 me va a dar 0 el tiro, entonces al tiro sé que esto es un quinto. Esta es... Uy. Ya. No. Esta al tiro es dos veces el ángulo. Y, ojo, el 3. A mí me estaba faltando algo en la cabeza. Si se dan cuenta, el total era con un 3, que lo podríamos dejar afuera. Es bueno recordárselo, disculpen, a mí se me fue de estar centrado en la parte radial tal vez, pero ese 3 hay que siempre recordarlo. Las integrales lo podríamos considerar para el final, ¿ya? Pero lo importante es que está ahí. Bueno, esta es directa, como les iba diciendo, volviendo ya a lo nuestro, y esta también es conocida. Esto va a ser menos coseno de phi entre 0 y 1, que yo lo podría ver como coseno de phi entre 0 y pi, entre 0 y pi, coseno de 0 es 1, 1, y coseno de pi es menos 1, 2. Con lo que mi integral de antes, vamos a copiar porque soy flojo, vamos a moverse, qué chavo. Mi integral
original, ¿cierto? La voy a ver como el producto de estas tres cosas. Entonces va a ser 3, que es la que llevo arrastrando por la divergencia, uy, multiplicado por un quinto, que es la integral con R, 2pi, la integral del ángulo, y del primer ángulo, y 2, la integral del segundo ángulo. Entonces tenemos 3 por 4pi, todo eso dividido en 5, y eso es 12 pi quintos. ¿Dudas de esto? Cosas como, más que nada la parte importante que quiero que vean acá es bien cómo aplicar el teorema de la divergencia, porque uno a veces como de nervio incluso podría como por temor a equivocarse en la geometría, hacer alguna cosa extraña y bueno, esto es como la evidencia como emocional de que no, saben que la derivada la pueden hacer casi que como quieran siempre y cuando respete a la función, no tanto a dónde integra. Y eso. Uy, de hecho, vamos muy bien el tiempo. Eso fue bastante rápido. Y bueno, si están, insisto, créanme que yo hice este ejercicio también con la integral de flujo por si acaso y hoy hace tiempo no hacía tanta matraca. Fue asqueroso. Volviendo a lo nuestro. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos, muy bien. Me siento orgulloso. Vamos a calcular el volumen. El volumen de esa cosa fea. R. Era R. El volumen de R. Vamos a denotarlo y me di cuenta que no estoy usando. Pregunta. Sí, adelante. Entonces, en el enunciado, cuando te dicen que se calcula el flujo a través de una bola de 0 a 1, lo único que aportó esa información al final es para poder hacer el cambio de coordenadas cartesianas a manipular con radios y coordenadas estáticas. Exacto. ¿Usted quiere recalcar primero? Sí. Bueno, acá está un poquito el truco del ejercicio de la pillería de que cuando lo hacías en esféricas primero, en cartesiana después de esférica era como cómodo llegar al radio y segundo. Cuando por lo menos apliquen divergencia en donde pueden, lo importante es recordar que eso que me digan por dónde es para los límites de la integral triple, siempre cuando sea algo cerrado. Eso es como la información extra, yo diría que nunca es no menor, porque a mí se me olvidaba y va que el palo eso en el cálculo diferencial, así que les dejo la enseñanza base. Pero sí, eh, esa información extra sirve, es un buen hint, sin que sea un hint realmente. ¿Alguna otra duda de esta matraca tan hermosa que acabamos de hacer? Esto, si quieren en su casa, intenten hacer el cálculo sin divergencia, para que vean lo mucho que ayuda una divergencia. No, no, ya. A la siguiente y último ejercicio, que podría ser un poco más trabajoso, pero yo creo que es engañoso, ¿no? No, sé que es engañoso. Ok, lo primero vamos a imponer ciertas notaciones. Yo voy a decir que vol de R es el volumen de R. Es la integral triple, diferencial de B sub R, así como relacionado a R de B. Segundo, notemos el tiro que es algo cerrado. Y eso podríamos decir porque es un compacto. Disculpen, yo sé que es compacto. Hermoso. Yo sé que es compacto, principalmente así, ahora de primeras porque lo puedo poner dentro de un cubo. Y eso es directo de que están todas las cosas en desigualdades bonitas y elegantes. Con eso en mente, y además que con eso en mente, además que está todo como continuo, con puras cosas polinómicas, estamos como intuitivamente bien para aplicar alguna cosa con Gauss. Voy a recordarles que está en el apunte, de hecho, si yo quiero calcular el volumen de una superficie, yo voy a decir que eso es, bueno, en el borde de S, no, delta B, yo podría decir que, bueno, tomo la identidad y eso lo integro, y eso el tiro me dará 3 veces la integral de B, que sabemos de arriba que es 3 veces el volumen, Dios mío, 3 veces el volumen de B. Esta es como la primera identidad útil, aunque no lo parezca, para integrar esta cosa de arriba. Segundo, vamos a parametrizar la superficie. Y este tipo de superficie que está generalizada en el propuesto,
se pueden ver de la siguiente manera. Yo podría tomar un phi de x como y, y notemos que en el borde primero, en el borde de R, z lo puedo ver como la igualdad, como 4 menos x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y eso es como regalado, por como en la superficie que se generaliza ahí abajo. El cero lo podemos de alguna forma, esto se anula además, esto va a estar todo el rato anulado, entonces es como seguro. Esto es como la intuición para hacerlo, ¿ya? Entonces, notemos que esta igualdad es un z de x como y. Como podrán ver en la generalización de abajo, con lo que la parametrización más simple, en vez de enredarnos en la idea, va a ser, bueno, xy, z de xy. Como listo, con esto ya la parametrización está bastante instantánea y además se puede observar que va a ser bastante amigable con la normal y todo, porque al tiro tengo dos cosas que son uno de gratis. Bueno, esto va a ser x como y, 4 menos x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y vamos a borrar esto porque esto era como en nuestra cabecita. Bueno, empecemos, porque esta vez vamos a calcular esta integral en vez de esta, porque esto se podría complicar. En este caso lo estoy haciendo de flojo, me encuentro más cómodo, como pasos pequeñitos y agradables. La otra es como un monstruo, y así me saco no sé cuántas raíces. Bueno, como iba diciendo, la derivada de x de phi va a ser, bueno, delta xx, y en x, nunca me moví de mi geometría cartesiana euclidiana toda bonita. Delta x de y en y, chao, al tiro. Y delta x, bueno, de un cacho, puede ser 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Big picture. Esta, esta, uh, ya, esa al tiro conocía. Qué loco. X chapó, ignoramos el y, y al tiro esta otra, va a andar. Esa, bueno, yo la podría usar la linealidad y todo el cuento, y bueno, la otra va a ser 0, esta va a ser 0, con lo que me queda el tiro menos 2x, que es la derivada de x al cuadrado, y en la dirección z. Quedó enorme. No importa. Delta y de phi. Delta y de phi, bueno, va a ser delta phi de x en x chapó, delta phi de y en y chapó, más delta y, el corcho. 4 menos x cuadrado más y cuadrado. De nuevo volvemos a nuestro puntero. Este caso, en esta va a ser 0 porque en y que son independientes. Esa va a ser 1. Y si se dan cuenta, esta va a ser 0, 0. Y esta es exactamente de arriba, solo que con un más. O sea, un 2y. Eso es un y bien feo. Pero acá va a quedar mejor. Vamos a poner estos 0 para que cuando hagamos el producto cruz los consideramos en nuestra como memoria. Bueno, y más 2y0. Ok, ahora encontremos la normal. La normal va a ser, eso no es un parcial, no es una eso, ahí sí. Y eso, si se dan cuenta, es bastante amigable. Hay estos ceros entre medio. Está como bien ubicado. X, 1, 0, Y, 0, 1. Esto me gusta. Y en Z teníamos menos 2x y 2y. Cerrado. Empecemos como antes. Tapamos estos se van, quedan menos 2, menos 2x. Creo que hasta escogí esta vez. Quedará menos 2x. Menos. Voy a tener que usar su pausa. Bueno, tapamos acá y acá. 2y, o sea, 2y, 0. 2y. Uy, recordemos las direcciones, por favor. Estos son vectores. Llega bien la parte bonita. En Z, algo hice raro acá. No, en X, Y en Z me dará 1. Qué raro. Algo habré hecho mal antes. Pero no importa. Esto va a ser 1. Más 1. Qué loco.
más 1z. Revisemos que ahí está todo bien. Menos 2x, 2y. Bueno, cuando vemos esto va a ser 0, menos menos, esto va a ser 2, menos, y se cancela el segundo menos, y 2, y 1, ya. Ok, perfecto. Y démosle. Tenemos que integrar ahora R. Ya. Y R es nada más y nada menos que... vamos a volver a la integral. La integral, ojo, sabemos que X va a estar entre 0 y... Viendo acá en la pauta está entre 0 y 2 y la otra está entre 0 y 1. Vamos a poner a más los vectores. La identidad va a ser X, Y, el monstruito. El monstruito que va a ser 4 menos X cuadrado más Y cuadrado. Y déjenme revisar algo que acá, algo, mi intuición me llama. Mi intuición me llama mal. Y siempre que se le causa la intuición, aunque no suene buena idea. Confíen en ello. En el caso hay que revisarlo. ¿Dónde te dejé? Estoy hoy esa noche y está en látex, parece. Que desperdicié mi noche haciendo látex. Ya, filo, vamos a confiar que está todo bien. Porque porque tener confianza en esta vida. Vamos a hacer el punto del vector normal, que si se dan cuenta va a ser 2x, menos 2y, 1. Estoy seguro que esa parte era 0. 0. Ya, no importa. Bueno, tendremos un dx y un dy. Voy a revisar eso ya la noche. dy. Y bueno, hagamos el producto punto. Tendremos esto, 0, 1, 0, 2, 2x cuadrado. Este, que va a ser un menos 2y cuadrado. Y bueno, la parametrización, esto, por si acaso esto fue esto con este, y este con ese. Esto va a ser 4 menos x cuadrado más y cuadrado de x de y, y lo vamos a copiar. Tiene que ser, hay que hacer las grandes. Copiar. Vemos esto. Si se dan cuenta, esto ahora es bastante mecánico. Esto no es un signo menos, un igual que se copió. Bueno, sigamos con nuestro cálculo. Notemos que 2x y menos 2x, esto va a ser, bueno, integral 0, 1, 0, 2. 2x menos x, esto va a ser x cuadrado. Menos 2y, y va a ser menos y cuadrado. Y el 4 nadie se lo echa. De x de y. Primera observación. El 4 ahí, que va a estar como molestando, lo podríamos echar para afuera. Aunque suene como redundante. Entonces yo sé el tiro, cuando separemos la integral por líneas, que esto va a ser 8. ¿Por qué? Porque si tapamos esto, esa integral que es una constante por los bordes es el área del rectángulo y el rectángulo va a ser de área 2. Con lo que lo vamos a dejar el tiro con 8, o sea, escrito, mientras sigamos desarrollando. Y además desarrollamos las otras dos, que va a ser entre 0 y 1, 0, 2, x cuadrado de x de y, y le restaremos la otra integral, que va a ser 0, 1, 0, 2, y cuadrado de x de y. Y de nuevo notemos que acá tenemos una integral que no depende de la otra de afuera, ni de los bordes ni de ningún lado, y además tendremos una cosa acá, que están como conectadas, que son el y, y ese es uno al tiro, ese es regalado. ¿Ya? Entonces vamos abajo, el 8 lo arrastramos, 0,2x cuadrado de x, menos, y acá podemos repetir el mismo argumento, esta integral que está de adentro, el y lo podía sacar acá, entonces yo tengo que integrar en base a eso, y esto va a ser 2, porque es una integral constante. Entonces esto va a ser 2 integral 0,1 y cuadrado de y. Seguimos con nuestra igualdad, eso va a ser 8. Esta integral es conocida, va a ser x al cubo tercios entre 0 y 2, menos 2, menos 2 integral de lo mismo, y al cubo tercios entre
0 y 1. Y ignoramos los 1, porque esas cosas a la potencia van a ser 0. No nos importa. Vamos a continuar aquí al lado. Entonces tendremos, no, eso es que los hago muy confuso. Teníamos 8 más x cubo, 2 por acá. Sí, un 2. Y esto lo vamos a dejar solo el límite superior que era 2. Y acá teníamos 2 tercios y cubo en 1. Reemplazamos, tendremos 8 más 8 tercios menos 2 tercios, ¿cierto? Eso lo vamos a dejar. Y recordemos que esto era 3 veces el volumen. Esto era 3 veces volumen de R. Ya, con eso en mente, vamos a despejar. Entonces tendremos que el volumen de R va a ser un tercio. Un tercio, vamos a poner acá un tercio. 3 por 8, 24, más 8 menos 2. Que bueno, si quieren pueden hacer acá la completación y todo el cuento. Luego hacemos un noveno, 24 más 6, 30, 30. Eso va a ser 3/10 sobre 3 por 3, 10 tercios. Así es, cálculo la rápida. Y eso sería todo. Esa es de hecho, logramos hacer todo el auxiliar en buen tiempo. Nos alargamos un par de cosas nomás, pero filo. Y eso sería todo lo que tengo que decir para ustedes. ¿Alguna duda de lo que hicimos acá? ¿Alguna cosa que les haya llamado la atención? ¿Algún paso que les haya parecido demasiado mágico? Vamos a estar como desde el inicio para cualquier cosa. Los escucho. Mm, No, todo bien. ¿Hay alguien en el chat que se me perdió? Sí, ya. Lo tendré en mente, Javiera. Me disculpo por lo apurete. Yo creo que era como que igual nos quedó un poco larga la auxiliar. Y voy a tener eso en consideración también para hacerla. Pero sí, prometo hacer todo lo posible para que la siguiente auxiliar vaya mucho más, no lento, así como que como que se pueda entender todo. Obviamente eso creo que implicará lento, pero sí. Sí, disculpen, es que si se dan cuenta es que igual era harto trabajo, era mucha matraca. Y bueno, yo creo que no forma de optimizar mi tiempo, me apuré demasiado. Lo tendré en mente para la próxima. Cualquier caso, no sé si les es problema que parte del auxiliar se vaya para la casa y después lo ven en la pauta. Ya, digo, eso. Y voy a ponerme en 1.0 mejor. Sí. Voy a dejar de compartir. Y eso, voy a dejar de grabar.